Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar de la hipersensibilidad de tipo 4 o alergias de tipo 4. Nuestro grupo está conformado por Ángela María Cabezas, Cristian Mendieta y quienes habla Sandra Peñuela. La hipersensibilidad de tipo 4 tiene dos tipos de respuestas. Las reacciones de hipersensibilidad retardada o HTR, que están mediadas por células de tipo CD4+, y reacciones de citotoxicidad mediadas por linfocitos T, que está mediada por linfocitos TCD8+. Ambas respuestas pueden dar injuria tisular, que es una respuesta protectora de los linfocitos T, a microorganismos como las micobacterias. El día de hoy hablaremos de las reacciones de hipersensibilidad retardada. Estas reacciones se originan de 24 a 48 horas después de tener contacto con el antígeno en individuos previamente sensibilizados. Estas reacciones son desencadenadas por linfocitos TCD4+, por su subpoblación Th1, ya que también existe la subpoblación Th2. Y en algunas ocasiones también participan los TCD8+. Ambos grupos celulares secretan citoquinas y se encargan de activar los macrófagos. Estos macrófagos son las células finales efectoras de nuestra reacción de hipersensibilidad retardada. Estos macrófagos actúan secretando enzimas hidrolíticas e intermediarios reactivos del oxígeno, entre otros. Las reacciones de hipersensibilidad retardada se dividen en dos etapas. La primera de estas es la etapa de sensibilización, en la que las células presentadoras de antígeno o células dendríticas, como las células de Langerhans de la epidermis, se encargan de procesar y transportar el antígeno hasta los ganglios linfáticos. En este proceso sufren una serie de cambios estructurales y funcionales hasta que llegan a ser células presentadoras de antígeno eficientes. Las células presentadoras de antígeno se vuelven eficientes cuando presentan péptidos antigénicos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Para de esta manera asociarse a TCD8+ y a TCD4+, respectivamente. Cuando estos son activados, proliferan y se convierten en células de memoria o células efectoras. Las células efectoras, después de hacer su función, sufren apoptosis, en cambio las células de memoria duran más tiempo en el organismo. Además, las TCD4 se pueden diferenciar en dos subtipos, que son las Th1 o las Th2. De esto depende principalmente del tipo de toxina al que estén expuestas en el momento de exposición antigenética. La interleuquina 12 es secretada por las células presentadoras de antígeno en respuesta a los productos microbianos y es el principal diferenciador hacia linfocitos Th1. En la etapa de desencadenamiento se divide en tres fases: reconocimiento, activación linfocitaria y fase efectora. Durante la etapa de reconocimiento, el antígeno es presentado a un grupo de linfocitos T de memoria. Esta presentación debe ser realizada en la puerta de entrada del antígeno por células endoteliales y otras células presentadoras de antígenos como los macrófagos y las células dendríticas, pues estas expresan en su superficie moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. La presencia del antígeno inicialmente desencadena una respuesta inflamatoria de carácter innato con secreción de citoquinas por parte de macrófagos y células endoteliales, que conduce al reclutamiento de leucocitos. La migración de los linfocitos T circulantes en la zona de inflamación es controlada por las moléculas de adhesión como las selectinas e integrinas.
Entre las células T reclutadas se encuentran los linfocitos T de memoria específicos, que una vez en el tejido reconocen al antígeno presentado por las células presentadoras de antígeno. La segunda fase de la etapa de reconocimiento es la activación linfocitaria. Una vez que los linfocitos T efectores migran al sitio de provocación antigénica y reconocen el antígeno para el cual son específicos, se activan para cumplir sus funciones efectoras. Los linfocitos T CD4+ estimulan la actividad microbicida de los macrófagos y los linfocitos T CD8+ destruyen las células infectadas y activan los fagocitos. El interferón G actúa sobre las células endoteliales y los macrófagos, aumentando la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Además, amplifica la respuesta inmune activando linfocitos T CD8+, células NK y recluta linfocitos T de memoria. La interleuquina 2 induce la proliferación de linfocitos T activados. El factor de necrosis tumoral y la linfotoxina determinan la vasodilatación, favoreciendo el aumento del flujo sanguíneo e inducen la expresión de moléculas de adhesión. Los macrófagos activados destruyen los microorganismos fagocitados. Estimulan la diferenciación de los linfocitos T hacia el subtipo Th1 mediante la secreción de interleuquina 2. Se convierten en células presentadoras de antígeno más eficientes por un aumento de expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Estimulan la inflamación aguda mediante la secreción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral. La tercera fase de la etapa de reconocimiento es la fase efectora. Los monocitos reclutados se extravasan en el tejido y se diferencian en macrófagos. En este lugar son activados por señales como la citoquina interferón G, que es secretada por los linfocitos T CD4+, subtipo Th1 y a veces por los linfocitos T CD8+. Los linfocitos T CD4+, subtipo Th1 activados secretan citoquinas, tales como interferón G, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral y linfotoxina. Estos son los responsables de la expresión del fenómeno de reacciones de hipersensibilidad retardada. Formas de expresión clínica. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 pueden constituir la base patogénica de lesiones hísticas en el sitio de exposición a un antígeno extraño o en el foco de infección de un microorganismo. A continuación analizaremos algunos ejemplos. Dermatitis de contacto alérgica y la reacción a la tuberculina son de los dos ejemplos más claros de las reacciones de hipersensibilidad tipo 4. La dermatitis es la inflamación de la piel y se produce en la epidermis y resulta la exposición de tópicos y sustancias y antígenos ambientales. Los agentes más comunes son metales como el níquel, que está a menudo presente en los aretes y collares, el cobalto y componentes de perfumes y cosméticos. Y otro ejemplo clásico es una prueba de tuberculina, a veces llamada un PPD, que es donde la proteína de la bacteria Mycobacterium tuberculosis se inyecta a la piel. Se inyecta aquí en la piel y si la persona estaba expuesta previamente desarrollará una reacción tipo 4, donde las células Th1 migrarán al sitio de la inyección creando una respuesta inflamatoria que resultará en una piel gruesa. En una llamada induración. Este proceso toma alrededor de 48 a 72 horas de reclutar las células de Th1 al sitio de la exposición.